familia venezolana, se les acabó el teatro. Durante meses hemos visto cómo la tiranía intentó montar un circo, una farsa electoral hecha completamente a su medida, creyendo que el mundo iba a voltear la mirada y aplaudirles el fraude, creyendo que podían hacer las elecciones frente a un espejo y que nadie iba a decir nada, creyendo que la comunidad internacional estaba tan cansada del tema venezolano que iba a aceptar cualquier cosa que se pareciera remotamente a un proceso democrático, aunque no lo fuera. Ese cálculo acaba de explotar en la cara de Miraflores. Pero antes de destaparles los detalles de este choque titánico que tiene a Delcy Rodríguez temblando de rabia, quiero que hagamos un rápido pase de lista. Escríbanme en los comentarios ahora mismo desde qué ciudad, desde qué estado o desde qué rincón del mundo nos están viendo hoy. Me llena de fuerza saber hasta dónde llega nuestra resistencia digital. Dejen su bandera ahí abajo. Y quédense hasta el final porque al cierre de este video les voy a revelar la frase exacta que le llegó a Jorge Rodríguez cuando intentó usar el argumento de la soberanía nacional para resistir el ultimátum internacional. La respuesta que recibió es de las que no se olvidan. Suscríbanse ya, activen la campanita. Arrancamos. Estamos en vivo. Familia, esto es el fin del chantaje electoral chavista. Para entender lo que acaba de ocurrir, hay que entender primero la estrategia que el régimen venía ejecutando en los últimos meses. Porque el chavismo no es torpe, tiene décadas de experiencia navegando presiones internacionales, y la estrategia que estaban intentando ejecutar era sofisticada, aunque estuviera construida sobre una base de mentiras. La estrategia tenía dos capas. La primera capa era hacia el exterior, hacia Washington, hacia Bruselas, hacia las cancillerías de la región. El mensaje era de apertura gradual. Estamos dispuestos a hacer elecciones. Estamos en un proceso de transición. Estamos cooperando con la comunidad internacional. Denos tiempo, denos espacio. Alivien algunas sanciones para mostrarle al país que la cooperación tiene beneficios. Y a cambio iremos avanzando hacia un proceso electoral que el mundo pueda reconocer. La segunda capa era la letra chiquita que nunca aparecía en los comunicados públicos, pero que estaba en cada conversación privada. Las elecciones que estaban dispuestos a hacer eran elecciones con condiciones que hacían el fraude posible. Sin observación europea, con acceso real a los datos del CNE, sin conteo independiente verificable, con las inhabilitaciones que el régimen considerara convenientes, lo que en la práctica significaba que María Corina Machado podía seguir inhabilitada, sin garantías reales para el voto de los millones de venezolanos en la diáspora, cuyo peso electoral es devastador para el chavismo. Y con el control del Consejo Nacional Electoral en manos del régimen que había demostrado en 2024 que era capaz de proclamar un ganador diferente al que mostraban las actas. En resumen, querían hacer las elecciones frente a un espejo para ganar ellos solos y que el mundo lo llamara democracia. Esa estrategia tenía una lógica que en otro momento histórico quizás hubiera funcionado parcialmente, porque la comunidad internacional tiene una tendencia a aceptar procesos imperfectos cuando la alternativa parece ser el caos, a reconocer elecciones cuestionables cuando el costo de no reconocerlas parece mayor que el costo de cerrar los ojos ante las irregularidades. Pero este no es otro momento histórico, y la comunidad internacional que el régimen enfrenta hoy no es la misma que aceptó el resultado fraudulento de 2024 con una tibia declaración de preocupación. Esta es la comunidad internacional que vio al gobierno americano entrar en Caracas en la madrugada del 3 de enero y llevarse a Maduro esposado, la que tiene activas órdenes de captura contra los principales funcionarios del régimen, la que procesó el audio de Tarek William Saab confesando que los expedientes son inventos, la que vio a 40.000 venezolanos en las calles y a la Guardia Nacional negarse a reprimirlos, la que tiene toda la evidencia de lo que el chavismo hizo durante 26 años y que no está dispuesta a agregarle a esa evidencia la complicidad de haber avalado un fraude más. Y es esa comunidad internacional la que acaba de darle al régimen el portazo más contundente que ha recibido en toda esta historia.
Nuestras fuentes diplomáticas con acceso a los canales donde ocurrieron estas conversaciones revelan que la respuesta oficial a las intenciones del chavismo fue un rechazo que no dejó margen para interpretación. No fue un sugerimos que mejoren el proceso. No fue un expresamos preocupación por ciertos aspectos. No fue el lenguaje diplomático tibio que el régimen aprendió a ignorar porque sabe que no tiene consecuencias reales. Fue un ultimátum, brutal y definitivo. El mensaje fue este: no vamos a avalar ni a reconocer ni a dar un solo dólar de alivio de sanciones a un proceso que no cuente con garantías auditables o permiten competencia real y limpia con observación forense internacional sobre las máquinas y los datos del CNE, o asumen las consecuencias de un cerco financiero y diplomático total que incluye la ejecución de nuevas órdenes de captura contra figuras específicas del régimen. Hay que desglosar ese mensaje porque cada parte tiene un peso específico que el régimen necesita entender y que nosotros necesitamos analizar. No vamos a avalar ni a reconocer. Eso significa que si el régimen hace las elecciones bajo las condiciones que quería imponer, el resultado de esas elecciones no va a tener ningún reconocimiento internacional. Ninguno. Lo que quieren construir como una victoria política no va a ser reconocido por los actores que importan. Va a ser una victoria vacía en un espacio cada vez más pequeño, ni a dar un solo dólar de alivio de sanciones. Eso ataca directamente el argumento económico que el régimen usaba para venderle el proceso a su propio aparato, la narrativa de que cooperar con Washington producía beneficios materiales. Si el proceso no cumple con los estándares, no hay beneficios. El régimen se queda con el costo de la cooperación sin ninguno de los beneficios que la hacían políticamente vendible hacia adentro. Observación forense internacional sobre las máquinas y los datos del CNE. Eso es lo que más aterra al régimen. No los observadores que caminan por los centros de votación el día de las elecciones y confirman que la gente puede votar, sino los técnicos que acceden a los sistemas, que verifican el software, que auditan las actas antes de la noche electoral, que hacen imposible el tipo de manipulación que ocurrió en 2024. Con ese nivel de observación, el fraude que el chavismo necesita para tener alguna posibilidad de resultado favorable se vuelve imposible, y la mención de nuevas órdenes de captura es el elemento más concreto de todos. No es una amenaza abstracta, es la referencia a un instrumento que el régimen ya vio activarse el 3 de enero y que sabe que está disponible y dispuesto a usarse de nuevo. El régimen recibió ese mensaje, y la reacción que siguió revela el nivel de desesperación al que llegaron. Jorge Rodríguez trató de alzar la voz diciendo que ellos no aceptan condiciones externas, que no permiten injerencias en los asuntos internos venezolanos. Intentó hacerse las víctimas frente a las cámaras de BTV, el discurso de siempre, el que durante 26 años fue suficiente para movilizar a la base del chavismo y para generarle algún respaldo en los foros internacionales donde la narrativa antiimperialista todavía tenía audiencia. Pero la bravuconada ya no da resultados cuando tienes las arcas vacías y a tu líder supremo preso en Estados Unidos. Y aquí viene algo que merece ser analizado con cuidado, la respuesta que le llegó a Jorge Rodríguez cuando sacó el argumento de la soberanía, porque esa respuesta dice todo sobre el mundo en que estamos viviendo ahora. La respuesta, según las fuentes que tuvieron acceso a esa comunicación, fue directa y sin ninguno de los eufemismos que caracterizan la diplomacia normal. La soberanía que invocas fue usada durante 26 años para robarle al pueblo venezolano. Los tribunales americanos tienen la evidencia. Tu soberanía llega hasta donde llega tu capacidad de ejercerla con legitimidad popular, y esa legitimidad no existe. Ese es el lenguaje que le habla Washington al chavismo en 2026. No el lenguaje de la preocupación diplomática de administraciones anteriores, el lenguaje de quien sabe que tiene la razón y tiene los instrumentos para hacerla valer y que ya no tiene ningún incentivo para suavizar el mensaje. En los pasillos de Miraflores el pánico es absoluto, y ese pánico tiene razones muy concretas que vale la pena enumerar. Delcy Rodríguez sabe que rechazar el ultimátum internacional tiene consecuencias en 3 dimensiones simultáneas que se refuerzan entre sí.
La primera dimensión es militar. Si rechaza el ultimátum y cierra la puerta a las elecciones con condiciones reales, les dice a los militares de bajo rango y al generalato que este año tampoco habrá dinero para sostenerlos, que el aislamiento va a ser total, que las posibilidades de que el ejército venezolano pueda acceder a equipamiento, a repuestos, a lo básico que necesita para funcionar como institución, se reducen a cero. Y un ejército que no puede funcionar como institución no tiene incentivos para seguir siendo leal a quien lo tiene en esa situación. La segunda dimensión es económica. Las sanciones que ya están aplastando la economía venezolana van a profundizarse con un nivel de cerco financiero que haría imposible cualquier operación que requiera acceso al sistema financiero internacional. PVSA sin poder vender petróleo en mercados que acepten la transacción. El Estado sin poder pagar sus obligaciones básicas. La economía en una caída que ya no tiene ningún amortiguador. Y la tercera dimensión es personal. Las posibilidades de que un tercer país, Brasil, Colombia, Qatar, cualquier destino que los Rodríguez hayan identificado como potencial refugio, les dé el asilo que necesitan para salir de Venezuela hacia alguna vida que no sea una celda federal, se evaporan completamente si el régimen cierra la puerta al ultimátum internacional. Esas tres dimensiones juntas hacen que el costo de decir no al ultimátum sea catastrófico en todos los frentes simultáneamente. No hay ningún escenario donde ese no produzca algo que el régimen prefiera al escenario de decir sí, aunque el sí implique perder el poder en unas elecciones que no pueden ganar. Pero ahí, familia, está el problema, porque dentro del régimen no todos hacen el mismo cálculo. A Diosdado Cabello le conviene exactamente lo contrario de lo que le conviene a los Rodríguez, y esa diferencia de intereses está generando el choque más explosivo que ha habido dentro del chavismo en toda esta historia. Las cuentas de Diosdado ya están bloqueadas, sus activos en el exterior ya están congelados o bajo vigilancia. Nadie en el mundo lo quiere recibir.